Good morning, my children, and once again, welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to continue with a new topic that is called verb or the word can. Now, the word can in Spanish means poder. Now, when I say poder, I am not talking about super strength or flying. I'm not talking about anything related to superheroes, okay? Instead, when I say poder, I'm referring to an ability, something that we are very good at. Para el día de hoy, chicos, vamos a empezar con un nuevo tema que se llama el verbo can o el verbo poder. Ahora, cuando yo hablo acerca de poder, la palabra poder, no estoy hablando acerca de tener superpoderes como fuerza, como increíble fuerza o volar, nada de eso, no son superpoderes, sino que can, poder, me refiero a una habilidad que nosotros tenemos, algo que nosotros seamos buenos en. For example, the teacher Jacob, I have the ability to speak and understand English. Yo tengo la habilidad de hablar y de entender inglés. Por lo tanto, yo puedo hablar en inglés. Puedo del verbo poder. A eso me refiero con la palabra poder. No me refiero a superpoderes como los superhéroes, sino a una habilidad, algo que nosotros tengamos talento para. ¿Ok? Ahora, talento, pues existe una gran variedad. Hay gente que es talentosa en la música, hay gente que es talentosa en las artes, en el dibujar, en hacer esculturas, ¿ok? En crear edificios como los arquitectos. Hay gente que tiene la habilidad para las computadoras, para toda la tecnología. Hay gente que tiene habilidad para los deportes, así es que hay una infinidad de talentos y siempre nosotros como personas vamos a tener algún talento, algo que nosotros seamos buenos en, ¿ok? Ahora a eso me refiero con la palabra poder. Very good. So, today, my children, we're going to make sentences and we're going to understand sentences with the word can, which in Spanish, once again, poder. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de este verbo, lo vamos a platicar utilizando oraciones, vamos a explicarlas, vamos a ver, analizarlas, vamos a ver de qué tratan y al final ya les voy a explicar de qué tratará su actividad del día de hoy. Ahora, nuevamente, chicos, la palabra can, in Spanish, poder, algo que seamos buenos, una habilidad, ¿ok? Very good. So, to make sentences with the verb can, the most important part, remember, is the subject. For this, we can use either the name of a person or a pronoun. Para que nosotros podamos hacer oraciones con la palabra can, poder, necesitamos de un sujeto. Ahora, el sujeto, recuerden, es la persona que va a realizar la acción. Ahora, para este sujeto, nosotros podemos escoger el nombre de la persona o un pronombre. Remember, personal pronouns are short words that we use when we don't know the name of a person or we just want to go faster. Recuerden que los pronombres personales son palabras cortitas que nosotros utilizamos cuando no sabemos el nombre de la persona o cuando el nombre de esta persona pues es muy largo y queremos hacer las cosas, queremos decir la oración lo más breve posible, pues utilizamos un pronombre que es una palabra cortita. Now remember, we have several pronouns starting with I, you, for boy or for girl, he for boys, which in Spanish él, she for girls, in Spanish ella, it, when I say it, an animal or an object, we, nosotros, they, ellos. Recuerden, cuando nosotros hacemos una oración, ya sea con el verbo to be o con el verbo can, que ahorita lo vamos a trabajar,
tenemos que escoger el nombre de una persona o un pronombre. Okay, so the first sentence, the example number 1, it says, dice nuestro primer ejemplo, I, which in Spanish, yo, I can play the piano. I can play the piano. Remember, in Spanish, can, puedo. Yo, can, puedo, play the piano. Yo puedo tocar el piano. Now, once again, playing the piano is an ability. We need a lot of years of training, or we need the talent to do it, okay? Not everybody can, so that's why it's an ability. Recuerden que el tocar el piano o un instrumento musical requiere de muchos años de práctica, requiere de talento, ¿ok? Es una habilidad, por lo tanto no todos lo podemos realizar, sino cierto grupo de personas que se dediquen al estudio de algún instrumento musical. Por eso es una habilidad. Can, poder. I can play the piano. Yo puedo tocar el piano. Very good. Let's continue with sentence number 2. And it says, dice, she, remember the pronoun for a girl, she, ella, she can, ella puede, she can sing. Now the verb sing is when you grab a microphone and you start singing a song. La 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 la, la 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 la. La 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 la. Sing in Spanish, cantar. She can sing. Ella puede cantar. And finally we said very good. Now very good, it's an expression. It's like saying like. Okay, very good. Muy bien. She can sing. Very good. Ella puede cantar. Muy bien. Now once again, singing is an ability, is a talent. So not all of us can sing very good. Just a few people that have practiced. Recuerden que al igual que el tocar el piano, el cantar es una habilidad, un talento que pues a nosotros, que no todos lo tenemos, solo ciertas personas, ¿ok? Por eso es can, poder, ¿ok? Algo que somos buenos. Very good. So, continue with number 3. The third sentence, it says, they, remember a specific group of people, they, ellos, they can jump, jump like the rabbits. They can jump very high. Okay? They can jump very high. Ellos pueden saltar muy alto. Very high, muy alto. They can jump very high. Ellos pueden saltar muy alto. Now once again, as was the case of the instruments, for this, when we practice a sport, all of us have different qualities and abilities. Some of us are good for basketball, some of us are good for volleyball, some of us are good for football, some other people are good for gymnastics. Okay? Maybe that particular group is very good at jumping high. So, I can do it. Yo no lo puedo hacer, yo no puedo saltar tan alto. Un grupo específico de personas que a lo mejor practican gimnasia, sí lo pueden hacer. Recuerden que una habilidad es algo en lo que somos buenos. No todos somos buenos en algún deporte. Tal vez yo sea bueno en el básquetbol, pero no soy bueno en el fútbol. Tal vez una persona sea buena en saltar, pero no saltar tan alto. ¿Ok? Recuerden la palabra can, una habilidad. So,
They can jump very high. Ellos pueden saltar muy alto. And sentence number 4. It says Carlos. Now remember, to make sentences, it's not necessary to use a pronoun. We can use the name of a person. Recuerden que cuando hacemos oraciones, no necesariamente tenemos que poner un pronombre. Si ponemos el nombre de la persona, no pasa nada. Okay? So it says Carlos can, Carlos puede, Carlos can practice karate. So, Carlos can practice karate. Carlos puede practicar karate. Once again, not all of us can do it, okay? Because we are not flexible enough, or maybe we are scared of getting hit. So, it's a special sport for certain people, okay? El practicar karate pues también es una habilidad, porque no todos tenemos a lo mejor la elasticidad para movernos, o a lo mejor a algunos de nosotros nos da miedo el que nos pegue, porque es un deporte de contacto, es un deporte donde hay cierta pues agresión, hay cierto contacto físico. Entonces solamente un grupo de personas lo puede practicar y lo logra. Okay? So, the word can, poder, una habilidad. Very good, excellent. So, it's not complicated, it's not difficult, no es tan difícil el hacer oraciones con el verbo can. Recuerden, lo más importante es tener nuestro sujeto, que es la persona que hace la acción. Para esto, ya sea un pronombre o el nombre de la persona. Después, vamos a utilizar la palabra can y al final, la habilidad. Play the piano, sing, cantar, jump, saltar, practice, practicar, study it, estudiar, el verbo que a ustedes se les ocurre. Okay? Very good. Now, the activity of today, my children, is part of your teddy book and it's located right here. Page 178, 178, page 179, 179. So, for these 2 pages, we have 4 sentences. Tenemos 4 oraciones. Once again, those sentences use the verb of today, can. Estas 4 oraciones que vienen en sus 2 páginas, vamos a trabajar con la palabra que aprendimos el día de hoy, can, poder. Okay? Very good. So, the first sentence that appear on your activity, it says, dice la primera oración de nuestra actividad, my mother. Okay, I am using the person, not a pronoun, the person. Estoy diciendo la persona, no estoy ocupando un pronombre. My mother, mi mamá, my mother can, mi mamá puede, my mother can my mother can cook very well. Now, very well is similar to very good. Muy bien. Mi mamá puede cocinar muy bien. My mother can cook, cocinar very well. Mi mamá puede cocinar muy bien. Once again, it's an ability. Not all of us can cook as delicious as our mothers. No todos podemos cocinar igual de rico que nuestras mamás. ¿Okay? Las mamás tienen un sazón muy sabroso y único. Por lo tanto, pues es una habilidad. Let's continue with sentence number 2. I. So for this we have a personal pronoun. Ahora sí tenemos un pronombre personal. I, yo, I can play chess. Now, play chess is a board game.
similar to domino. Now, chess in Spanish, ajedrez. El ajedrez, si ustedes saben, o para los que no sepan chicos, el ajedrez es un juego de mesa donde requiere de mucha concentración e inteligencia. ¿Ok? Ahora, este juego es similar, no es similar, pero es de la familia de los juegos de mesa como los dominós, por ejemplo. El dominó también es un juego de concentración porque tenemos que contar, tenemos que saber cuántas fichas tenemos que crear propias estrategias. No es un juego de mesa fácil como un memorama o serpientes escaleras. Estos tipos de juegos requieren de mayor concentración. So, chess, ajedrez. So, I can play chess very well. Yo puedo jugar ajedrez muy bien. Let's continue with number 3. You and your family skate. You and your family can skate. Tú y tu familia pueden. Remember the word can. You and your family can skate. Tú y tu familia pueden patinar. And sentence number 4, it says, Poncho. Now, Poncho, the name of a boy. Poncho can play the guitar very well. Poncho can play. Poncho puede tocar la guitarra muy bien. Now remember, very good and very well, they both mean the same. Significan lo mismo. Podemos utilizar very good, podemos utilizar very well, no pasa nada. Now, Poncho can play the guitar very well. Poncho puede tocar la guitarra muy bien. Very good. So, the activity of today, as I mentioned it, contain these 4 sentences. What you have to do is to copy the words, okay, right here. Now remember, the important part of these exercises is that you copy correctly the letters. There are letters that require 2 squares in vertical or horizontal form. You have to check it correctly. Most of them require only 1 square. Don't forget to leave 1 space so we don't have it all together. Recuerden que la parte importante de estas actividades es copiar correctamente cada una de las palabras. Recuerden que hay letras que requieren 2 espacios en forma ya sea vertical o horizontal. La mayoría de las letras requieren de un solo espacio, de un solo cuadrado. No se les olvide también dejar espacios para que pues no esté toda la oración amontonada y no se pueda entender. Okay? Very good. So, that's it for today, my children. Teacher Jacob is very happy to see my beautiful students of pre-primary. Remember, it's very important that continue practicing all the topics that we studied every day, including the new verb, which is can, poder. No se les olvide, chicos, repasar siempre todo lo que vemos en la clase, todos los temas, todos los verbos, el verbo to be, los pronombres, todo lo que hemos estado trabajando, incluyendo la nueva palabra del día de hoy, el verbo can, poder. So, we continue tomorrow. Have an excellent day. Take care. Goodbye.